En nuestro siguiente panel, escucharemos las experiencias de los países de Guatemala y Panamá sobre el tema Marco Conceptual para la Información Financiera del Sector Público. Este espacio será moderado por la gerente de Ernst & Young Alemania y miembro del IPSAS-B, Camila Muriel Sánchez Nicosia. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Ahora tengo el gran honor de ser la moderadora de este panel, donde vamos a compartir la experiencia de los países de Panamá y Guatemala en lo que es el marco conceptual para la información financiera del sector público. Nos acompañan la contadora Clara Luz Hernández Santiago de Barrios, quien es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1995 como contadora pública y auditora. Actualmente es directora de Contabilidad del Estado en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Cuenta con 34 años de experiencia profesional en el Ministerio de Finanzas Públicas, iniciando como asesor tributario, integrándose luego en el año 1995 al equipo de la Dirección de Contabilidad del Estado, desempeñándose como auditora interna, seguidamente como jefa de las áreas siguientes: Departamento de Clases Pasivas del Estado, Sección Estados Financieros y Activos Fijos, Departamento de Contabilidad, y luego en el año 2013 es nombrada subdirectora de dicha dirección. Dentro de las participaciones que ha tenido, se puede mencionar que fue miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas y actualmente representante de Guatemala como país miembro ante el Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina, FOCAL. A partir del año 2014 hasta la fecha ocupa el cargo de directora de Contabilidad del Estado. La contadora Clara Luz Hernández Santiago de Barrios nos expondrá el tema experiencia en la implementación de las NIC-SPs en Guatemala. También nos acompaña la contadora Araceli Méndez Núñez, quien es directora nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. En el mismo ministerio también fue directora general de Crédito Público, donde lideró varios procesos de negociación y emisión de la deuda después de su reestructuración, así como en el desarrollo del mercado doméstico de la deuda pública de Panamá. También fue miembro de las delegaciones de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y del BID, como alterna en la silla del delegado principal del país. En su posición actual es responsable de llevar adelante los cambios en los procesos y sistemas del nuevo modelo de la gestión de las finanzas públicas, bajo el sistema ISMO, Integración Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa, que integra la gestión pública de la contabilidad y el presupuesto, más el resto del core financiero, en los módulos de tesorería, compras e inventarios, deuda e interfaces con los sistemas de ITAX 2, entre otros. Es licenciada en Contabilidad, CPA, y tiene estudios en Economía en la Universidad Nacional de Panamá. Posee una maestría en Administración de Empresas, MBA, en la Universidad Santa María la Antigua. Tiene un posgrado de alta gerencia en el INCAE, cursos y conferencias dictados y recibidos en finanzas, mercados de capital, administración de deuda, análisis de riesgo y gestión financiera pública a nivel nacional como internacional. En el periodo del 2014 al 2016 fue nombrada miembro del IPSAS-B, y nuevamente para un segundo término del 2017 a 2019. Así que bueno, bienvenidas a las dos y ahora le paso la palabra a la contadora Clara Luz Hernández Santiago de Barrios. Adelante. Bueno, muchas gracias, Camila. En realidad es un verdadero privilegio estar aquí con Grupo Selecto. Hacíamos una pequeña análisis ahorita con Camila, que no nos conocíamos en persona. Todo ha sido virtual, sin embargo, aún la pandemia no nos detuvo para continuar con nuestra labor, ¿verdad?, con el tema de las normas. Bueno, dentro de las experiencias en la implementación de normas internacionales de contabilidad en el sector público, NIC-SP en Guatemala, quiero iniciar con presentar la parte normativa que nos manda a hacer la implementación de las NIC-SP en Guatemala. Muy bien. Dentro de la base legal que tenemos en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101/97, el cual me voy a permitir leer textualmente porque es nuestra ley. Esta ley fue emitida por el Congreso de la República de Guatemala en el año 1997.
y establece que el sistema contable integrado debe responder a las necesidades de registro de la información financiera y de realizaciones físicas, contables, confiables y oportunas, acorde a las propias características de acuerdo a normas internacionales de contabilidad y las mejores prácticas. En este artículo, la ley establece la obligatoriedad de la implementación y el reglamento, la ley orgánica tiene su propio reglamento y en el artículo, en el Acuerdo Gubernativo 540-2013 se establece que el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de acuerdo ministerial, establecerá las directrices para la implementación de las normas de forma gradual y progresiva. Esta normativa tan importante establecía ya la obligatoriedad de la emisión de un acuerdo ministerial, el cual en el año 2019 el señor ministro que estaba en funciones emitió este acuerdo en el cual establecía 4 reglas bien importantes. Una, que era a través del método indirecto en el cual se aprobaba la implementación de la NIC-SP en Guatemala. 2, que la gobernanza era a cargo de la Dirección de Contabilidad del Estado y 3, que debería ser gradual y progresiva. Y un último pilar era que se hiciera con el apoyo de todas las entidades que íbamos a estar trabajando directamente, que es la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Es decir, que actualmente trabajamos con este grupo de entidades que aproximadamente están conformadas por 42 entidades que conforman el Ejecutivo. Al decir la norma del método indirecto, pues consideramos que es crear una norma nacional que esté conforme a los requerimientos de la NIC-SP, que sea precisa, comunicable, entendible, permite armonizar con la política contable y las exigencias de la consolidación de información financiera. Para el efecto, elaboramos una estrategia, voy a ir cambiando. Para el efecto, elaboramos una estrategia de abordaje de la NIC-SP, en las cuales se definieron 9 etapas. Dentro de estas etapas está, en el primer círculo, vemos el análisis de la normativa. Este análisis es realizado por el equipo de contabilidad del Estado y que aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo, que ahorita también ellos están conectados en el canal. Este análisis requiere, pues, se ven los requerimientos generales y específicos versus la normativa legal del país. Tomamos cada una de las normas y las analizamos y vemos qué es lo que requiere cada una de ellas y la cruzamos o la confrontamos con la normativa legal que tenemos. De esa cuenta hemos establecido, y en realidad con el apoyo también de Andreas Berman, que nos ha ayudado mucho con este tema, hemos podido establecer algunas normas que no son aplicables para Guatemala y han sido documentadas, han sido consultadas e investigadas debidamente, porque debe ser un trabajo bastante serio, el cual queda un expediente por cada una de ellas, de manera que podemos decir por qué en ese momento, porque las condiciones puedan cambiar, no son aplicables. Luego, continuamos con la norma, analizándola, y es necesario, nosotros así lo consideramos, crear mesas técnicas. Estas mesas técnicas, pues, son grupos de trabajo que nos ayudan mucho
y se conforman con el equipo del Ejecutivo de las entidades que acabo de mencionar de la Presidencia, Ministerio de Estado, Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Estas mesas, aproximadamente en el desarrollo de todas las normas que se están analizando, hemos creado alrededor de unas 50 mesas. ¿Y cómo son elegidas? Vemos la naturaleza de la norma y vamos viendo también qué entidades son las candidatas a participar en las mesas de manera de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. Pero previo a conformar la mesa es necesario capacitarlos para que puedan ellos comprender de qué trata esa norma y nos puedan brindar la información que cada una de las entidades tiene. De esa manera es que podemos hacer ya cuestionarios muy dirigidos, entrevistas y podemos al final, cuando llegamos a acuerdos con las entidades, tanto la Dirección de Contabilidad del Estado, su equipo, como la entidad misma levanta una minuta de lo que se ha llegado, lo que se ha acordado. Luego pasamos al tema de la identificación de brechas. Esta identificación de brechas que nos lo permite también las mesas técnicas, pues son espacios que se generan entre los aspectos legales, contables, institucionales e informáticos. Estas brechas, algunas pueden ser reducidas y hay brechas legales bastante complicadas, por eso es que elegimos el tema del método indirecto. Guatemala cuenta con mucha normativa y derivado de ello es que tenemos que hacer ese análisis porque habrán normas que puedan modificarse, pero hay normas que es muy difícil, como por ejemplo la Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de esta identificación de brechas, como les decía, podemos ir minimizándolas de manera que podamos ir caminando con la NIC-SP y es allí donde en el círculo que decimos presentación de propuestas de normas contables gubernamentales nace, ahí en ese momento es que nace la propuesta de la NSG basada en NIC-SP. Recién acabamos de hacer un ejercicio y tenemos una NSG 1 que se denomina presentación del estado de ejecución presupuestaria. Dicha NSG está basada en la NIC-SP 24, que se denomina presentación de la información del presupuesto en los estados financieros. Esta NSG está por ser trasladada al despacho del señor ministro de Finanzas Públicas, quien es el único que puede autorizar dicha norma. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Previo de pasarla, nosotros hemos tenido algunas consultas que hacer a IFAC, que las consideramos oportunas porque aún no nos quedaba claro cómo deberíamos de hacer uso de la NIC-SP sin tener inconvenientes con los derechos de autor. De esa cuenta mantuvimos comunicación con Michelle Brody y nos apoyó mucho aquí nuestro estimado Juan, nos ayudó muchísimo para tener esa comunicación con Michelle Brody con respecto a si existía algún inconveniente para publicar nuestra NSG, a lo cual le trasladamos un comparativo y ella pudo evaluar que no existía texto literal como para poder indicar que tuviera que pues, crearse un acuerdo o cobrarse una tarifa sobre la publicación. Eso sí nos indicó que si esto cambia a futuro, pues que se solicite el permiso para reproducir los estándares. Nosotros consideramos conveniente que pues tenemos que madurar mucho el tema ¿verdad? Y ahí es donde yo pediría mucho el apoyo
siempre nos ha apoyado muchísimo a nosotros, y para poder encontrar, tal vez pueda ser esto formalizado, de manera que pues los contadores podamos ir caminando en el tema de las publicaciones de las normas propias de cada país. Seguidamente podemos ver que en el círculo que vemos allí, me quedé con el tema de la aprobación, luego paso a la herramienta informática. Aquí hay algo que también el día de ayer me llamaba la atención con respecto a lo que indicaba el señor Botton, y es que es con respecto al tema de que se pide algo a tecnologías y bueno, y nos devuelven algo que nos solicitamos. En el año 2013, el Ministerio de Finanzas Públicas modificó su reglamento orgánico interno y a la Dirección de Contabilidad del Estado le asignó, bueno, hemos sido siempre órgano rector, pero nos dejó a cargo la tarea de hacer los casos de uso, o sea, la sistematización, la conceptualización de sistemas. De esa cuenta, nosotros cuando hacemos algún desarrollo en el sistema, previamente lo conceptualizamos a través de nuestro equipo conceptualizador, quien hace todo el análisis y presenta los casos de uso, y son trasladados a la Dirección de Informática del Ministerio de Finanzas Públicas. Somos dos direcciones distintas que estamos bajo la misma sombrilla, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, y que por ley a ellos les corresponde el desarrollo de la normativa y a Contabilidad del Estado le corresponde la conceptualización. De esa manera, nosotros vemos que esa segregación de funciones nos ha ayudado muchísimo, porque cuando Dirección de Tecnologías de la Información nos indica que la norma o lo que ya hemos pedido, que nuestro caso de uso ya está desarrollado, Contabilidad del Estado nuevamente procede a revisar el caso de uso y hacer todas las pruebas que son necesarias en una base de datos denominada QA. Una vez revisada, este nuevo desarrollo es trasladado a la base de producción de SICOIN. Esto nos ha resultado bastante beneficioso, y vemos que una vez es aprobada la NIC-SP o la NSG-1, que la denominamos presentación del estado de ejecución presupuestaria, la misma ya la tenemos lista en esa base QA. Únicamente esperamos aprobación del señor ministro de Finanzas para nosotros trasladarla a producción y que sea del uso de las instituciones. Después de haber incorporado la norma, procedemos a hacer las capacitaciones internas y externas. La normativa no puede salir ya volcada en el SICOIN si no está capacitado el personal de la Dirección de Contabilidad del Estado. La casa primeramente tiene que estar capacitada para poder atender las consultas que nos hacen las entidades. Una vez están capacitados el equipo de contabilidad, ya podemos pasar a capacitar externamente a las entidades, de manera que ellos puedan en el momento adecuado hacer sus consultas a través de la herramienta OTRS, que manejamos una mesa de ayuda donde llegan todas las consultas de las entidades y son atendidas por nuestros equipos, quienes verifican realmente si esa consulta podemos nosotros como contabilidad resolver o es trasladada a otra área, puede ser a tecnologías de la información, puede ser a la Dirección Técnica del Presupuesto, puede ser a Tesorería Nacional, y de manera que podamos atender oportunamente a las entidades. De esa manera es tan importante que el equipo internamente de la Dirección de Contabilidad esté debidamente capacitado. Luego que ya tenemos la capacitación,
pues pasamos a que las entidades inician con su operación y eso es lo que pretendemos con esta NSG1, que ya las entidades pueden empezar con la operación y presentar el estado de ejecución presupuestaria que indica la NIC 24. De allí, ya en ese momento, cuando están ellos haciendo la presentación de ese estado, nosotros podemos decir que es una norma implementada. Luego voy a pasar al tema de el marco conceptual. El marco conceptual fue aprobado en el año 2019. Gracias. En el año 2019, y el marco conceptual está conformado de 7 capítulos, que los voy a ir pasando rápidamente. Y uno es la autoridad del marco conceptual para la información financiera con propósito general. Tiene un segundo capítulo relacionado con todas las definiciones del sector público. El tercer capítulo, objetivos y usuarios de la información financiera con propósito general. Y 4, características cualitativas del marco. Elementos de los estados financieros, reconocimiento de los elementos de los estados financieros y un último capítulo denominado medición de los elementos de los estados financieros. Paso a retos. Creo que todos tenemos muchos retos y dentro de ellos está la depuración de saldos contables. El tema de las herramientas informáticas, si bien es cierto, es otra dependencia la encargada de hacer los desarrollos. Cada contabilidad del Estado no puede decirle a dirección técnica, a la dirección de informática que quiere un caso de uso inmediato, ¿verdad? Cada uno tiene su programación. Y hay mucho desconocimiento de la NIC-SP. Y por último, la resistencia de los involucrados. Con la depuración de saldo, yo sé que ya terminó mi tiempo, solamente quiero decir que el Congreso de la República ha emitido 2 normativas. Una, para que todas las escuelas del Ministerio de Educación puedan dar de bajas todos aquellos bienes que son inservibles y puedan hacerlo de una manera muy fácil. Y hay otro artículo también en la Ley Anual del Presupuesto, y es que todas las entidades que conforman el Ejecutivo deben hacer sus comisiones internas de depuración, de manera que puedan ellos ir depurando sus saldos, y esta comisión debe estar conformada por un financiero y el de auditoría interna. Y contabilidad del Estado ser el ente asesor de esta comisión. Me quedo hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la contadora Clara Luz Hernández por compartirnos sus experiencias en la implementación de las NIC-SP en Guatemala. Ahora le damos la bienvenida a la contadora Araceli Méndez, directora nacional de contabilidad en la República de Panamá, quien nos hablará sobre la experiencia de país en el modelo conceptual como instrumento de la gestión financiera pública a través de sistemas informáticos. Adelante. Se mueve. Muy buenas tardes, ya casi en la hora crítica, la que no le gusta a Ramón. Como la he tenido que heredar, vamos a ver, voy a tratar de que en efecto pueda ser un poco específica, clara y concisa en lo posible, pero antes de iniciar este gran honor que tengo de estar en este podio y poder haber asistido, y ese gran interés que teníamos de contar los días de cuándo se iba a realizar este gran encuentro del FOCAL presencial. Y no descanso en reiterar nuestro agradecimiento a nuestros anfitriones, a ese equipo de que lidera Juan
y todo esto que hemos podido presenciar, palpar y obtener estos grandes resultados a través de estos 3 días de jornadas intensas, de una agenda muy exigente y que nos llevamos mucho esto para nuestros propios países e entidades. En el que el tema nuestro, voy a tratar 7 puntos donde con una introducción vemos los elementos más importantes que tiene un modelo conceptual cuando se trata de soluciones financieras que persiguen la gestión financiera pública, el ecosistema de estos sistemas de gestión financiera pública, el objetivo de un modelo conceptual con el enfoque a una herramienta o a un sistema institucional y aspectos claves del diseño del modelo conceptual, la evolución de objetivos de la gestión financiera pública y los sistemas de gestión, de los sistemas que gestionan esta gestión financiera pública. El modelo conceptual de Panamá como caso de experiencia propias y su implementación como referente para la implementación del que en nuestro caso se llama ISMO, ¿no? El mapa de ruta para los próximos pasos de la gestión financiera pública que inclusive prevé la revisión del modelo conceptual que utilizamos. En términos de introducción, una de las cosas que no pasa por alto para todas nuestras jurisdicciones es el hecho de cómo la información es el motor que genera todas estas iniciativas, ¿no? La gran demanda para obtener información de fiscales contables de fácil acceso que garanticen calidad de datos y mayor transparencia es como el día a día de todos nuestros países y después de una pandemia ni se diga, ¿no? Son parte de grandes desafíos en el sector público y que se ha visto abocado en las últimas 2 o 3 décadas a enfrentar mediante importantes cambios una generación de reformas de finanzas públicas, en las finanzas públicas, para los cuales ha recurrido como uno de los principales elementos, todos nos estamos viendo abocados a 2 grandes cosas. Ir por sistemas de información para la gestión financiera pública, y que las mismas generen mejoras significativas en los resultados que andamos buscando en materia fiscal de los gobiernos, estadística y por ende de transparencia institucional en el uso de los recursos públicos, ¿no? Estas experiencias internacionales no solo a través de los sistemas tienen diversas situaciones en términos de éxito y en términos de fracaso, ¿no? Vamos a destacar principalmente aquellos que han impedido en los casos, por decirle, fracasos o experiencias, los más notables. Entre ellos está la atención adecuada a la gestión del cambio y errores en la secuencia apropiada de la implementación, las restricciones de capacidad a nivel operacional de gestión, la resistencia burocrática, temas de gobernanza. Es un proceso complejo, prolongado, que exige comprometer recursos financieros, humanos y sostenibles y tendencia de subestimar las necesidades. Todas estas cosas, en algunos casos, se destinan pocos recursos, esfuerzos y definición adecuada, ¿no? Si vamos a entrar en proyectos tan complejos como esto, como mínimo debemos saber cuál es nuestro alcance, cuáles son los objetivos y a qué nivel de cobertura le vamos a dar antes de proceder a la implementación de sistemas informáticos. Todos estos tipos de problemas en las presentaciones que nos han precedido ya se han hablado con distintos enfoques, pero todos con el mismo nivel de objetivo, siempre buscar la eficacia en el manejo de la información y poder implementar las normas en plataformas integradas que nos permitan la toma de decisión. No obstante, no puede pretenderse iniciar un proyecto de este tipo sin la implementación satisfactoria
para poder obtener una implementación satisfactoria con el desarrollo de una visión, de un modelo claro. Y ahí es donde entonces vemos qué orden deben tener este tipo de proyectos. El orden es que deben precederse de un modelo conceptual. Si no existe un modelo conceptual con las características de cada uno de nuestros países, dependiendo del alcance y objetivo de nuestros países, esto es posible que sea más grande el desafío y no podemos garantizar el éxito esperado. ¿Cómo hemos evolucionado en esta materia? ¿No? Vemos el ecosistema de soluciones informáticas para la gestión financiera pública, ¿no? Todos hemos tenido cómo han evolucionado estos sistemas, los sistemas que proporcionan capacidad de inteligencia hacendaria para la toma de decisiones y los que utilizan información y la transforman para el análisis de información histórica y análisis predictivos. Luego pasamos a un nivel donde se encuentran los que permiten consolidar información de diversas entidades, donde se define con claridad las fuentes de esta información y para validarla y transformarla en diferentes usos. Luego estamos en los sistemas operacionales que registran transacciones del día a día y el procesamiento confiable de transacciones que es fundamental para la integridad del ecosistema completo de los insumos básicos. Bien, a la derecha vamos a ver, en base a estos mismos, cómo hemos evolucionado en la implementación de estos sistemas o en estos ecosistemas, donde se va formando con estos mismos ecosistemas, cómo se va formando la pirámide de objetivos fiscales, financieros y de gestión pública a través del uso de los sistemas implementados de acuerdo a si son transacciones, la parte transversal prácticamente, que es donde empezamos todos, donde está lo que denominamos el core financiero, el núcleo financiero principal, ¿no? Luego evolucionamos y nos ubicamos en el medio de esta pirámide, donde está la consolidación de la información y control, ¿no? Control de auditoría, estados financieros consolidados, y ya vemos un poquito más de información y el uso más eficiente de los sistemas, datos financieros del sector público, datos estadísticos y datos administrativos. Hemos estado escuchando que la importancia que tiene que un solo sistema, una sola base de datos, un dato único, permite y facilita la interoperabilidad de otros sistemas, los sistemas de ingreso, los sistemas de estadísticos, los sistemas de balanzas de pago, ¿no? Los críticos más grandes de nuestra parte contable, de nuestras secciones y departamentos y direcciones contables, dice que los sistemas no le dan la información que ellos necesitan, pero definitivamente necesitamos un patrón de indicadores, de modelos para poder generarle en el sistema una sola base de información que ayude a distintas clases de usuarios. Y por último, un poco más sofisticado, que son las expectativas de cuando ya estamos totalmente digitalizados, que dependemos menos de información digitalizada externa, sino cargada en archivos externos, vamos directamente a la digitalización conceptual, ¿no? Entonces, voy a ir rápido y en los temas de los hitos principales que tienen el diseño de un modelo. Un proyecto de gestión financiera implica una inversión importante y un modelo conceptual reduce la probabilidad de errores costosos. Un modelo conceptual puede evitar confusiones y desacuerdos durante las fases de implementación del sistema de gestión financiera pública. Es necesario un modelo conceptual incluso si se pretende aplicar un paquete de software o commercials off the shelf de eficacia comprobada. Los gobiernos pueden utilizar el mismo paquete de un COTS de Sistema de Gestión Financiera Pública, pero los requisitos de los usuarios a satisfacer pueden ser fundamentalmente distintos. Es decir, que no hay un modelo
general, o sea, que se puede ser universal ni aplicado porque está muy bien desarrollado. Otra postura sostiene que los gobiernos podrían limitarse a adoptar modelos conceptuales de otros gobiernos que implementaron un sistema de gestión financiera satisfactoriamente. A fin de mantener la integridad, sería preferible desarrollar un modelo conceptual completo, incluso si sus partes sustanciales se basan en la documentación de otro país. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Deben participar en el desarrollo del modelo conceptual las partes interesadas clave, o sea, personal de todos los departamentos, los usuarios importantes del sistema, y debe crearse un comité directivo que le dé seguimiento paso a paso de las necesidades de todos los futuros usuarios del sistema. Para ir avanzando rápido, los objetivos de estos sistemas trabajan en función de cómo nosotros, en qué etapa del tiempo nos hemos ubicado con respecto a las herramientas que hemos estado utilizando y nos hemos ido insertando en los cambios generacionales de las herramientas o sistemas. Siempre van a haber los objetivos específicos que nos van a llevar a los frentes de acción en base a una hoja de ruta, que es donde todos queremos llegar. Entonces, si evaluamos estos objetivos principales, están en dirección contraria a lo que serían los objetivos del sistema de gestión financiera pública óptimo. Entonces, de aquí partimos con por el lado derecho, de dónde está la evolución de estas expectativas. La base de esta parte del frente de acción de las fases de la hoja de ruta para una eficacia financiera y fiscal empieza por el cumplimiento financiero y el control fiscal. Eso era lo que tenían los primeros objetivos de gestión financiera pública. El presupuesto tradicional con énfasis en insumos, orientación anual y gestión centralizada. Nos movemos un poquito hacia el centro, en las cajas rojas, ya hay estabilidad y sostenibilidad macrofiscal, la cual aporta control tradicional en los insumos, énfasis en política macrofiscal orientada multianual y gestión descentralizada. Ya aquí vemos a la segunda generación de sistemas y la eficacia que se quiere lograr entraría enfocada a los… No vi cuántos minutos era o terminábamos. Cuando me puso el aviso no sé cuánto quedaba. ¿Ya? Okay. Bueno, este es el modelo, la base del modelo conceptual. Un segundo más y termino. De mi país. Y se ha definido un mapa de ruta para poder afrontarlo, y empieza por definir la versión integrada de la gestión de Panamá, estabilización del sistema ISMO, expandir la cobertura de los sistemas de gestión financiera, desarrollar el sistema para la toma de decisiones. Y eso a su vez, esto tiene todos los productos que debe generar cada uno de estos 4 cuadrantes en la Dirección Nacional de Contabilidad, quienes coordinamos y llevamos adelante con el apoyo de organismos internacionales, de algunas consultorías y demás. Muchísimas gracias y disculpen si me extendí un par de minutos. Muchísimas gracias a la contadora Araceli Méndez por compartirnos su experiencia. Y bueno, ahora tenemos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Vamos a empezar con una pregunta para la contadora Clara Luz Hernández. ¿Por qué se decidió aplicar las NIC-SPs por el método indirecto? Bueno, consideramos que era el método que más se adaptaba porque pues, nos daba esa oportunidad de flexibilizar. No podíamos hacerlo de manera directa, era una cuestión de que algunas disposiciones que están en la Constitución de la República no nos permiten hacerlo de inicio, pues que sea de forma directa. Nos permite tener un lenguaje o una comunicación un poco más técnica, fluida, comprensible con los equipos,
A veces la normativa pues tiene algunos términos que pues son desconocidos o no son de mucho uso en Guatemala. De esa cuenta es que consideramos que era lo ideal y creo que hemos ido caminando, y estos ejercicios que hemos hecho vamos, es cierto, vamos lentos, pero consideramos que vamos seguros en cuanto a hacerlo de manera indirecta. Muchas gracias. Otra pregunta para la contadora Clara Luz Hernández. ¿Cómo se estableció el ciclo de abordaje de las normas para la implementación? Bueno, de hecho, se estableció derivado de la investigación. Hay países que han avanzado mucho. Tenemos comunicación con algunos países que nos apoyamos. Y yo sé que han avanzado y hemos tomado como ejemplos, por ejemplo, a Chile, Ecuador, que nos ha apoyado bastante también, y hemos ido considerando, introduciendo las figuras que nosotros creemos convenientes dentro de las etapas de la implementación, de manera que son modelos modificados. Esto nos permite a nosotros pues tener bien identificadas las etapas en las cuales va cada una de las normas. Nos ha sido más conveniente tenerlo en 9 etapas. De pronto pues se pueda sumar otra etapa, es algo que puede irse cambiando, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos una pregunta para la contadora Araceli Méndez. ¿Qué fue lo más difícil en el diseño del marco conceptual, del modelo conceptual de Istmo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Difícil es el mismo proyecto, ¿no? Cuando a mí me invitaron primero para llegar a la Dirección Nacional de Contabilidad, fue justamente tomar este reto, ¿no?, de cómo mejorar el modelo de gestión financiera pública de Panamá. Y entonces, y es lo que les comentaba de la trayectoria que había de que los sistemas de gestión financiera estaban orientados a la parte informática. No, pero es que esto se trata de vamos a cambiar el sistema anterior y vamos a poner el sistema actual. Entonces, cuando acepté la invitación, fue cuando vi que era un reto de gestión financiera. Y cuando vi que era un reto de gestión financiera, porque digo, yo no soy informática, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Porque quieren que ya el sistema actual, esto pasó por todos los diagnósticos habidos y por haber, incluso de 2 organismos internacionales, y no tenía capacidad para mejoras, entonces tenía que ir por algo nuevo. Pero el problema fue que como abordamos el tema, que lo convirtió en un reto para mí, fue que la pregunta que le hice al ministro de turno, no, ¿usted quiere cambiar una herramienta o usted quiere mejor finanzas públicas desde el punto de vista de gestión financiera pública para un gobierno? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva usted para que me invite a mí para hacer estos cambios? Yo no soy informática, aquí se ha hecho en base a informáticos. Digo, yo lo veo que tenemos que revisar es el modelo de gestión financiera que tenemos en el país y usamos año y medio solamente generando un nuevo modelo de gestión financiera. El modelo de gestión financiera, ni siquiera el modelo conceptual. Entonces allí incluso empezamos a hacer un trabajo enorme con una firma consultora para ver dónde estaban los mejores ejemplos y lo globalizamos y después lo tropicalizamos y después visitamos a Chile y a Brasil como los mejores referentes en ese momento. Si es que esto ha sido una serie de desafíos, cuando ya entramos en el sistema, que era lo más difícil para ir aterrizando su pregunta, lo más difícil fue integrar a todo al barco, llevarlos al barco del nuevo sistema, ¿no? La resistencia al cambio fue la más difícil y fue la más débil de nuestro proyecto, porque nada más tuvimos que dividir en fases para ir trabajando en lo que naturalmente tiene un proyecto de este tipo y de otro tipo, ¿no?, que tiene 3 niveles de aceptación. Lo que
se identifican inmediatamente. Los que están preocupados porque les van a reemplazar, porque la tecnología lo va a reemplazar, porque los cambios, ellos no están preparados para los cambios porque lo que ellos hacen dice que lo han hecho bien toda la vida, pero es el primer año multiplicado por todos los años que tienen en la institución. Y el tercero, el solapado, que no habla, pero tras bastidores está haciendo todo lo posible para que no funcione. Entonces, en un proceso de gestión de cambio, eso es lo que hay que enfrentar primero. Así es que ahí es donde, para mí, está el principal reto. Lo demás es técnico, es administrativo, es metodología, mucha metodología de proyecto y una buena estructura y unos buenos comités. Eso garantiza mejor el éxito y se sufre menos en la implementación. Muchas gracias. Sí. Tenemos otra pregunta para la contadora Clara Luz Hernández. Viendo los proyectos que tiene actualmente el IPSAS-B de actualizar el marco conceptual, específicamente el capítulo 7 de medición, en Guatemala, con el método de adopción indirecta, ¿en qué tiempo se planea hacer la alineación con los nuevos cambios que planea el IPSAS-B en el capítulo de medición? Bueno, estamos con el capítulo 7. 7. Bueno, de hecho, pues es uno de los retos, de verdad, que se tiene con respecto al capítulo 7 de la medición de los elementos de los estados financieros, ¿verdad? Activos por costo histórico, mercado de reposición. Estamos trabajando en ello. La verdad es que nosotros consideramos que tenemos que hacer teníamos nuestras normas clasificadas, cómo las íbamos a trabajar en el plazo de 3 años, sin embargo, debido a otras cuestiones ajenas a nuestra voluntad, el caso de la pandemia nos ha afectado muchísimo y vamos a hacer otra reestructuración. En este momento creo que es cuestión de volver a reestructurar. Conversamos también con el BID que nos ha apoyado, con Marcela, en cuanto a que vamos a volver a hacer una recomposición de cómo era que nosotros traíamos distribuidas las NIC-SP para su análisis, que eran interanuales, algunas de ellas. En este momento podría no darte un dato exacto de cuándo, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que sí vamos a hacer esa nueva redistribución en estos años que vienen. Excelente, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta para la contadora Araceli Méndez. ¿Qué recomendación le daría a aquellos países que están o que planean diseñar un modelo conceptual para el diseño de los sistemas de información? Bueno, parte de la selección de la presentación intentamos hacer eso, porque como ya hemos pasado por allí, el resumen de la presentación da los pasos más críticos, más importantes para que fluyan con menos problemas, pero siempre va a haber problemas, siempre, porque cada proyecto es un tema distinto a los lineamientos que ya existen, ¿ves? Esto es como en el mercado de capitales, no hay tal cosa como un plain vanilla, ¿ves? O sea, no hay un bono igual a otro. Así mismo es el proyecto de implementación de sistemas. Nosotros hemos tenido experiencia de un proyecto que está basado en un producto de mercado. Ese producto está en una plataforma SAP. O sea, podemos tener la mejor herramienta, pero si no tenemos el equipo que lo respalda y los mejores usuarios, también nos puede llevar al fracaso. Preparemos a nuestra gente desde el principio. Si es que el factor humano es clave y yo creo que por allí podría estar mi respuesta, ¿no? Preparen a su gente, busquen el mejor apoyo funcional posible. O sea, conozcan bien el negocio y el negocio se llama finanzas públicas, gestión financiera pública. No es tecnología, la tecnología es el medio y el mercado lo tiene los que tienen los recursos para tener desarrolladores in-house, ¿no? Y con metodología de proyectos, los proyectos terminan. Con desarrollos en casa, los proyectos crecen. Entonces, tomemos nota de este tipo de cosas, ¿no?
Lo nuestro está al 100% del gobierno central y un 90% descentralizadas, y tiene operando como interfaces los ingresos del ITAX 2, la deuda con SIGADE y el preaudito que hace la Contraloría, que es uno de nuestros retos importantes, Contraloría y presupuesto. Gánense esa gente desde el día 1, llévenlo de la mano, no lo suelten porque se pueden convertir en una espina en el zapato. Excelente, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras panelistas por su contribución y compartir sus experiencias con nosotros, y muchas gracias a la audiencia por su atención. Gracias. A continuación, el presidente saliente del FOCAL entregará a nuestras panelistas reconocimientos por su destacada participación en este 8º foro.